Como todos sabemos, el Titanic tuvo dos hermanos más. En 1907, cuando William Pierre, dueño de los astilleros Harland and Wolff, invitó a cenar al presidente de la White Star Line, Joseph Bruce Ismay, quien el primero le propuso crear 3 barcos para competir con los 2 barcos de la compañía rival, Cunard Line, que en ese entonces eran, el Mauretania y el Lusitania, que en ese entonces eran considerados los más grandes, lujosos y rápidos del mundo. William Pierre y su sobrino Thomas Andrews diseñarían los 3 barcos que serían nombrados RMS Olympic, RMS Titanic y el RMS Gigantic, quien este último fue rebautizado como Britannic. Estos 3 barcos conformarían la clase Olympic, aunque los 3 gigantes fueron marcados por la desgracia. Rescate en el Titanic fue una película estrenada en 1980, 5 años antes de que el Titanic fuera descubierto por Robert Ballard. La película trata de que un grupo de expertos tratan de reflotar el barco para usarlo para la Guerra Fría. La película fue un fracaso total, con un presupuesto de $40 millones y solo recaudó $7 millones. Yo mismo vi la película, y no me van a creer, fue bastante mala. Si quieren que le dedique un video aparte, díganmelo en los comentarios. La cuarta chimenea del Titanic no era funcional. Las 3 chimeneas del barco estaban conectadas a la sala de máquinas del barco, excepto la cuarta, que solo fue añadida por fines estéticos y por ventilación. Y como dato extra, la razón del por qué las chimeneas estaban inclinadas fue por diseño y estética. Britannic fue una película del género de romance, que está obviamente inspirada en la historia real del HMHS Britannic. Aunque la película está basada en los hechos reales ocurridos en la Primera Guerra Mundial, esta misma toma varias libertades creativas con respecto a la historia real, ya que la trama habla sobre un espía alemán a bordo del barco, un motín, e intento de torpedeo. Si les digo la verdad, yo creo que la película no se basa al 100% de la historia real, como que el Britannic se hunde antes del amanecer, cuando en la realidad, se hunde entre las 8:12 y las 9:07 en pleno día, o en la escena donde el barco se vuelca a estribor y posteriormente se hunde, cuando en la realidad, el barco se hundió con la escora a estribor cada vez mayor hasta sus momentos finales. Podría decir más, pero ese tema lo dejaré aparte cuando reseñe la película en algún futuro. Aunque espero que mi salud mental me lo permita. No es secreto para nadie que en su tiempo, el Titanic se consideraba prácticamente insumergible. Esto fue formulado de los constructores de los astilleros Harland and Wolff, y la propia White Star Line afirmaron que era insumergible, pero lo que realmente dijeron fue prácticamente insumergible, es decir, casi. Aunque todos sabemos lo que pasó el 14 de abril de 1912. El RMS Carpathia fue un transatlántico británico de la compañía Cunard Line, construido en los astilleros Swanhampton, empezando su construcción el 10 de septiembre de 1901, y siendo votado el 6 de agosto de 1902. Ok, sé que en la caja de comentarios me van a decir en qué carajos tiene que ver esto con el Titanic. No se preocupen, aquí entra el Carpathia con todo esto. El Carpathia dejó Nueva York el 11 de abril de 1912 con destino a Fiume, quien estaba al mando del capitán Arthur Rostron, transportando 743 pasajeros, con la segunda y tercera clase estando medio vacías, ya que solo habían 50 pasajeros en segunda clase, y 565 en tercera clase. A las 2:26 de la madrugada del 15 de abril del mismo año, se recibieron las señales de socorro del Titanic en la sala de telégrafo al mando de Harold Cotham, quien este último le avisó al primer oficial y ambos despertaron al capitán Rostron para informarle sobre la noticia. El capitán del Carpathia ordenó que fueran a máxima velocidad a la sala de máquinas, alcanzando una velocidad de 17,5 nudos, una velocidad que estaba por encima de lo que se tenía previsto, ya que el Carpathia solo podía alcanzar una velocidad de 14 nudos.
A las 4 de la mañana, el Carpathia llegaría por fin a la zona del desastre 2 horas después de que el Titanic se haya hundido. Cuando llegó al lugar, avistó el bote número 2, quien el primer superviviente en abordar el Carpathia, fue el cuarto oficial del Titanic, Joseph Oxhall, quien este último, le confirmó al capitán Rostron de que el Titanic se había hundido. Después de terminar el rescate, el capitán Arthur Rostron notó que el Carpathia no estaba en condiciones de continuar su viaje a Europa, quien decidió regresar a Nueva York. Durante el viaje el Carpathia entró en contacto con los barcos que se encontraban en el área, incluyendo al RMS Olympic. Durante el viaje de regreso, el capitán Arthur Rostron rechazó la propuesta del capitán del Olympic, Herbert Haddock, en transferir los pasajeros del Titanic a su barco, debido a que el naufragio fue reciente, y los supervivientes todavía seguían traumatizados por la tragedia que acaban de vivir, ya que les provocaría una angustia en abordar un barco que es casi igual al Titanic, y temerían de que algo así se vuelva a repetir. El Carpathia llegó a Nueva York el 18 de abril, siendo recibido por militares. Por su labor de rescate, la tripulación fue condecorada por los supervivientes. Los miembros de la tripulación se les dieron una medalla de bronce, los oficiales con una medalla de plata, y el capitán Arthur Rostron recibió una medalla de oro y una copa de plata que le entregó Margaret Brown, conocida como la insumergible Molly Brown. Si me preguntan qué pienso de esto, pues me parece increíble y a la vez arriesgado. Lo increíble es que el Carpathia haya continuado la trayectoria del Titanic, y a la vez salvar a los pasajeros, y lo arriesgado es que tuvieron que atravesar peligrosos témpanos de hielo. Y si me preguntan, ¿qué pasó con el Carpathia? Pues ese tema lo abarcaré en un futuro. El 20 de septiembre de 1911, el Olympic se disponía a hacer su sexto viaje, cuando de repente, el barco tuvo una colisión con el buque de guerra llamado HMS Hawke, que se acercó demasiado debido a la succión generada por el Olympic, haciendo que el Hawke golpeara el casco del barco por el lado de estribor, y abriendo un gran agujero a los camarotes de tercera clase, y dañando el eje de una hélice. Por suerte no hubo heridos, pero sí trajo consecuencias. Pese a los daños en el barco, el Olympic pudo volver por su cuenta al puerto de Southampton, donde se inspeccionaron los daños. Después de eso, el Olympic tuvo que ser retirado y enviado a los astilleros Harland & Wolff, para que sea reparado. Para que las reparaciones pudieran ser realizadas, tuvieron que quitar al Titanic del dique seco para que el Olympic sea reparado, además de que los trabajadores que se encargaban del acondicionamiento del Titanic, tuvieron que ser transferidos de forma temporal al Olympic, con la prioridad de que se reincorporara al servicio en el Atlántico lo antes posible. Esto ocasionó el retraso del equipamiento de los interiores del Titanic. En el mes de noviembre, el Titanic volvió al dique seco después de que el Olympic volviera al servicio en el Atlántico. Pero la finalización del Titanic volvió a retrasarse en febrero de 1912, debido a que el Olympic perdió la pala de una hélice, y tuvieron que volver a retirar al Titanic del dique seco, para que pueda ser reparado lo más antes posible, haciendo que el viaje inaugural del Titanic se retrasara al 10 de abril de 1912. Aunque la White Star Line y los astilleros Harland & Wolff siempre negaron que el Britannic se llamaría Gigantic, algunas fuentes permiten suponer que el barco tendría ese nombre. Uno de ellos es un cartel publicitario con el nombre escrito en la parte superior. Otro ejemplo sería periódicos estadounidenses que fueron publicados en noviembre de 1911, una copia de un libro donde se encontraba el nombre, pero se modificó a petición de Harland & Wolff, en enero de 1912. Y por último, según unos documentos, el nombre de Gigantic se encontraba escrito en el ancla del barco. ¿Se acuerdan cuando mencioné al Olympic cuando hablé del RMS Carpathia? Pues también el viejo confiable también tuvo que ver en la tragedia. En la noche del 14 de abril de 1912, el Olympic, quien estaba al mando del capitán Herbert Haddock, estaba haciendo un viaje de regreso a Reino Unido cuando recibió las señales de socorro del Titanic, pero se encontraba a 500 millas de distancia, por lo que no pudieron ayudar. Varias horas después del hundimiento, cuando el Olympic se encontraba a 100 millas de distancia del naufragio, el capitán Haddock recibió un telegrama del capitán del Carpathia, informando de que su buque ya se encontraba en la zona del desastre y que, desde su llegada al lugar, había recuperado varios de los botes salvavidas del Titanic, con 675 sobrevivientes en el Carpathia.
Haddock volvió a contactar con el Carpathia para solicitar el traslado de los supervivientes a bordo del Olympic, sin embargo, el capitán Rostron rechazó su propuesta, argumentando de que no serviría de mucho que el Olympic continuara su rumbo hacia el lugar del naufragio, debido a que la situación ya se encontraba controlada y no veía necesario poner en riesgo al Olympic para que se encontrara con témpanos de hielo, con el fin de evitar una tragedia similar. También, coincidiendo con el presidente de la White Star Line y superviviente del naufragio, Bruce Ismay, Rostron rechazó la propuesta del capitán del Olympic, no solo porque veía innecesario que el Olympic llegue al lugar del naufragio, sino que tuvo que rechazar la propuesta de transferir los supervivientes del Titanic al Olympic, ya que Arthur Rostron consideró de que los supervivientes todavía seguían traumatizados con lo sucedido y el hecho de pedirles que subieran a bordo de un navío casi idéntico al Titanic les causaría una gran angustia, debido a que temerían que la misma situación se volviera a repetir. Sin embargo, el capitán del Carpathia encomendó al Olympic el trabajo de anunciar a las oficinas de la Cunard Line y la White Star Line, mediante telegramas, la pérdida del Titanic, y el rescate de 13 de los 20 botes del barco, con un total de 705 supervivientes rescatados del desastre. Después de concluir dicha tarea, el Olympic siguió su viaje de regreso a Gran Bretaña. Como señal de respeto por las víctimas, se cancelaron los festejos planeados para la travesía, que finalizó 6 días después del naufragio, el 21 de abril. Poco después, el Olympic colaboró con las labores de investigación llevadas a cabo por las comisiones estadounidense y británica sobre la tragedia. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Lamento la tardanza en subir esto, pero la escuela no me ha permitido seguir con este iceberg. Originalmente, tenía planeado incluir todos los datos en este video, pero por cuestiones de tiempo, decidí dejarlos en partes para que me tome menos tiempo. Y como vieron, actualicé mi foto de perfil del canal, solo me queda hacer el banner que lo tenía pendiente desde hace tiempo. Y recuerden que el botón de like y de suscribirse no muerden. Nos vemos hasta que Mordo saque otra canción con el Rayman. Y como diría mi buen compa Patty XD, se la lavan.